Hola, bienvenidos una vez más al canal de Sentir y no sufrir ansiedad. En el vídeo de hoy quería hablarte de que la aceptación no es resignación. Y esto surge a raíz de un comentario que me hizo Francisco, que me decía que le costaba mucho aceptar y lo que estaba haciendo. Y entonces ahí detecté unos errores que le voy a comentar a él, pero van a ser muy útiles para todos, ¿no? Porque todos lo hemos hecho y todos hemos cometido ese error. Ese mensaje o ese comentario que me ponía Francisco lo podía haber escrito yo misma o seguramente cualquiera de nosotros, ¿no? Cuando estamos aquí en este proceso de aceptar la ansiedad. Y bueno, he hecho 2 vídeos de qué significa realmente aceptar la ansiedad y los errores que cometemos, pero aún así sé que cuesta mucho, sé que es algo complicado de entender y de explicar también. A mí también me cuesta, pero bueno, vamos a intentar explicarlo un poquito más en este vídeo. Mira, él me decía, ¿no?, que se levantaba por la mañana con estos síntomas y se decía lo siguiente: me digo, otro día más con estos síntomas, son síntomas de la ansiedad, tengo que aceptarlos y vivir con ello y seguir haciendo mis cosas. Pues bueno, vamos a desgranar un poquito esas palabras. Primero, otro día más con los síntomas de la ansiedad. Mira, esto significa que estás hipervigilante a los síntomas, que estás todavía pendiente de esos síntomas, de si aparecen o no, que te enfocas demasiado en los síntomas. Y como siempre te digo, los síntomas de la ansiedad no son el problema, es tu respuesta a ella, lo que haces cuando esos síntomas aparecen, lo que es realmente el problema. Y es que es normal, a mí también me pasaba, sobre todo cuando me levantaba por las mañanas, que intentamos decir, ahí estará este síntoma, hoy me aparecerá este síntoma, y esa no es la actitud, porque tú ya empiezas ahí desde una actitud de lucha, de negación, de no querer sentir. Estás también en cierto modo resistiéndote, ¿no?, focalizándote demasiado en los síntomas, hipervigilándote, escaneándote continuamente, y como todo, si lo buscas, lo encuentras. Si quieres buscar cualquier sensación en tu cuerpo, al final la vas a encontrar, aunque sea o no de la ansiedad, o cualquier dolorcito o cualquier sensación. Si los síntomas físicos, como yo te digo en este canal, no son el problema, ¿por qué sigues intentando buscándolos y escaneándote tu cuerpo o a ver si están presentes o no? Recuerda que es muy importante un superpoder que tienes, es ese superpoder de la atención. Allí donde te enfocas, allí donde pones tu atención, eso crece. Si te enfocas en el síntoma, si está ahí o no, inmediatamente ese síntoma seguro que va a aparecer y va a aparecer con más fuerza porque te estás enfocando precisamente en él. Donde pones tu atención, crece. Y la clave de la recuperación de la ansiedad es soltar todo esfuerzo o ese control, que te dé igual si esos síntomas están ahí o no. Porque fíjate, no podemos controlar si esos síntomas o esas sensaciones aparecen o no. Siempre controlamos nuestra respuesta. Pero si pensamos y ya nos enfocamos directamente desde primera hora de la mañana si van a aparecer o no, estamos dando mayor probabilidad de que ocurran y también mayor probabilidad de que se queden ahí y se queden más tiempo, ¿no?, en nuestra vida. Fíjate que empezamos a sentir ansiedad cuando nos enfocamos en esos síntomas, ¿no? Le ponemos esa obsesión, esa hipervigilancia obsesiva, ese síntoma crece y lo único que hacemos es ocasionarnos más ansiedad si cabe. Por eso quizá ese primer error, ¿no?, de esta frase que me decía es otra vez más los síntomas de la ansiedad. No te enfoques en ello, son sensaciones o son pensamientos, no tienen el poder de herirte si tú no se lo permites, solo se lo permites con tu hipervigilancia, tu fuerza, tu lucha, tu obsesión. Si haces esto, créeme que estás viendo la ansiedad como un monstruo, ¿no?, como un monstruo que viene a aplastarte y derrotarte, ya esos síntomas y sensaciones como algo de lo que hay que librarse. Y no es así, no es lo que yo intento también un poco enseñarte en este canal. Evidentemente no es fácil, porque cuando estamos muy sensibilizados lo hacemos. Yo también lo hacía, yo era la primera que hacía eso, hasta que solté ese sentimiento e esa hipervigilancia. Fíjate que puedes ver tu mente o tu cuerpo, ¿no?, como una pantalla de ordenador, ¿no? Si tú estás ahí hipervigilando a ver si cualquier síntoma o sensación aparece ya desde primera hora, ¿qué pasa? Primero que va a aparecer y seguramente se va a quedar más tiempo. Y luego tú al rato, ¿qué haces? Intentas como suprimir, darle ahí todo el rato al botón de suprimir. Y eso hace que se quede aún más, ¿no? Por esta paradoja de a lo que te resistes persiste. Por eso, no te concentres en los síntomas sabiendo que estos no son el problema, simplemente deja de ver la ansiedad y esos síntomas como un monstruo que vienen a molestarte ahí cada día y te aseguro que perderá ese poder de dañarte y de hacerte sufrir. Este era el primer punto que quería comentar. El segundo punto que él decía es tengo que aceptarlo. Mira, tengo que aceptarlo. Ahí estás poniendo un debería, una obligación. La aceptación no es algo que se fuerza, no es algo que tienes que hacer. La aceptación no se consigue haciendo ni poniendo mucho esfuerzo. Al contrario, se consigue soltando el esfuerzo y soltando todo el control y esa necesidad de hacer. Y yo lo sé, y yo lo entiendo perfectamente que es contraintuitivo, porque cuando sentimos esos síntomas de la ansiedad, pues queremos hacer algo, pero es que tenemos precisamente que no hacer. La aceptación
sucede por sí sola, no es algo que hay que forzar ni hay que pretender. En este caso, si tú quieres forzar la aceptación, lo estás usando como una técnica, le estás usando la aceptación como una técnica, como una estrategia, sí, una estrategia muy sutil, pero no deja de ser una estrategia para no sentir ansiedad, para no sentir el miedo. Y cuanto más intentes usarlo, peor va a ser en ese sentido. Cuanto más intentas luchar contra las emociones que sientes, eliminarlas a toda costa, les estás dando más fuerza y más energía para que ahí se vayan quedando, instalando más en tu vida, ¿no? Es esa lucha la que es el combustible y perpetúa ahí esas emociones negativas y aumentan ese potencial, ¿no? Ese potencial de dañarte si tú se lo permites. La aceptación tiene más que ver con un dejar de hacer. No tengo que aceptar, no tienes que aceptar nada. La aceptación es un dejar de hacer, viene sin esfuerzo, no tienes que poner esfuerzo, ¿no? Si lo haces y estás provocando el aceptarte, fíjate que lo estás usando como también, como ya te digo, como una estrategia de evitación y de miedo, como una estrategia para dejar de sentir, para que esos síntomas se vayan y desaparezcan. Y la aceptación no tiene ese fin. La aceptación es permitir y estar con aquello que se presente y punto, sin intentar cambiarlo, sin intentar modificarlo, sin intentar luchar contra ello ni combatir contra ello, para que llegue esa calma y esa aceptación. Y claro, y es paradójico, pero precisamente cuando tú abandonas la lucha, cuando sueltas y dejas estar, cuando menos esos síntomas aparecen, cuando menos te hiperfocalizas en ellos, cuando menos pones la atención en ellos, ellos solo van a ir dejar de aparecer, ¿no? Como esa consecuencia de ese permitir, ¿no? Y aceptar lo que estás sintiendo en cada momento, ¿no? Mira, otro tercer error de esta frase que me decía él es: tengo que vivir con ellos. Pues aquí también hay otro error. Normalmente con esto de tengo que, debería que, siempre hay error. Ahí estás usando o estás igualando la aceptación a resignación. Te estás resignando, ¿no? Tengo que vivir con ellos. Esto va a ser para sí, para siempre. Y tengo que aceptarlos y vivir con ellos. No, la aceptación no es resignación. En este caso te estás diciendo, pues tengo que vivir con ellos, voy a aceptar que tienen que estar conmigo para siempre. Y no, para nada. Voy a ponerte en este PowerPoint que he hecho estas diferencias para que entiendas un poco que aceptar no es resignarse para nada en absoluto. Mira, ambas palabras, resignación y aceptación, tienen efectos muy diferentes, aunque tengan, parece, la misma similitud. Fíjate que las dos implican dejar de intentar algo, pero hay una sutil diferencia entre ambas, y esa sutil diferencia es la que marca ese cambio abismal en ti y en la forma de afrontar la ansiedad. Y esto es lo que me gustaría pues también profundizar un poquito en ello. Mira, vamos a ver 5 diferencias. La primera diferencia es que cuando nos resignamos nos sentimos víctimas, nos sentimos indefensos en la vida, de las circunstancias, de lo que me está pasando. Sin embargo, cuando aceptamos, asumimos la situación y nos hacemos cargo de nuestra vida, enfocándonos en aquello que depende de mí. Nos sentimos más protagonistas y tomamos las riendas de nuestra vida. Es decir, pasamos a ese modo responsabilidad. Ya no estamos en ese modo víctima y culpabilización y tomamos las riendas de nuestra vida y el modo responsabilidad. Esto también es esa primera diferencia que quiero que veas con la aceptación y la resignación, ¿no? La aceptación implica también ese papel protagonista en tu vida y en tu recuperación y tu sanación. Otra segunda diferencia es que cuando nos resignamos sentimos impotencia, ¿no? Es como si nos hubieran cortado las alas y nos quedáramos sin libertad de acción, ¿no? Nos sentimos que no tenemos capacidad de actuación, ¿no? La inacción. Sin embargo, cuando aceptamos, vemos otras cosas, vemos oportunidades, vemos acciones y vemos la vida más allá. Somos capaces de tomar decisiones aun sintiendo lo que estamos sintiendo, ¿no? Y esto es clave, ¿no? La resignación te lleva a la inacción, pero la aceptación sí que te lleva a una acción, a una toma de decisiones, a un ver que hay una vida, ¿no? Más allá de esto que estamos sintiendo. La tercera diferencia es que cuando nos resignamos, pues no aceptamos la situación, es como de resigno, ¿no? Pues no me queda otra, es lo que hay, ¿no? No lo aceptamos, ¿no? Y querría cambiarlos porque no lo aceptamos, nos enfadamos, nos duele y no permitimos que sea así. ¿Esto qué hace? Pues que hace que sintamos más rabia y más frustración y además de forma constante. Sin embargo, cuando aceptamos, realmente permitimos aquello que está presente y simplemente no intentamos cambiarlo. Reconocemos la situación tal y como es y sentimos esa paz, esa calma interior, esa serenidad, esa liberación, aunque estemos sintiendo lo que estamos sintiendo, sea tristeza, sea enfado, sea rabia, sea ansiedad, ¿no? Lo que es, pero yo me siento en calma y liberado sintiendo lo que siento. Es esa aceptación incondicional que te decía en el vídeo. Yo lo acepto incondicionalmente y a partir de ahí estoy en ese estado de calma.
La cuarta diferencia es que cuando nos resignamos sentimos que otros deciden por mí, ¿no? Ya sean las circunstancias, las personas, la vida, estamos en una situación o en una posición de desesperanza, de impotencia, de indefensión. Sin embargo, cuando aceptamos, yo decido cómo actuar y cómo responder ante cada circunstancia de mi vida, ¿no? Es esa toma de decisiones, es ese papel proactivo, es ese aprender a cómo responder ante aquello que se presente y cómo yo tengo ese papel protagonista, ese papel responsable en la curación y en la sanación de mi ansiedad. Ya no veo la solución en otros, sino que veo y reconozco que la solución está en mí y en mi trabajo personal. Y por último, la quinta diferencia es que cuando nos resignamos, nuestra actitud es pasiva, ¿no? Es esa sensación de sobrevivo, ¿no? En vez de vivir, estoy sobreviviendo, ¿no? Es como estoy aguantando, aguanto estos síntomas, pero poco más puedo hacer. Nos sentimos derrotados, que no podemos ser felices, que no me toca ser feliz, que no me lo está permitiendo la ansiedad o que no me lo permito yo mismo. Si hacemos esto, si nos resignamos, esto aumenta el dolor y el sufrimiento. Estamos sufriendo por tener ansiedad. Sin embargo, cuando aceptamos lo que sentimos, nos sentimos activos ante la situación, pero es una acción serena. No perdemos esa energía tratando de cambiar lo que es o luchando contra o batallando contra, ¿no? Contra la sensación o los pensamientos, sino que transitamos la sensación con apertura, sea lo que sea, sintiendo con naturalidad y no rebelándonos ni luchando. Ahí ponemos el punto o el foco en que queremos avanzar y ser felices. Punto, ¿no? Por tanto, esta aceptación me ayuda a ser feliz, mientras que esa resignación no me permite ser feliz, ¿no? Y no me permite avanzar en la vida. Y es que la resignación, pues eso, nos da muy poco margen de maniobra, ¿no? Nos induce, como digamos, a abandonarnos a la deriva, ¿no? A ese abandono inútil, al dolor, a la presencia de síntomas, a nuestros pensamientos y sentimientos ansiosos, cuando para nada es así. La aceptación no la confundas con resignación. Aceptarlos es permitirlos que están allí, sabiendo que por muy desagradables y molestos que sean, pues no nos pueden hacer ningún daño y que no es necesario la lucha o la batalla contra ellos. Porque recuerda que cuanto más luchas y más te resistes, ellos más se quedan ahí en tu cuerpo, esas sensaciones o en tu mente, esos pensamientos. Desde luego, la manera para que se queden y persistan es luchando contra ellos. Y la aceptación no se puede usar tampoco como algo para que se vayan o desaparezcan, que es, yo creo, ahí el error que todos cometemos. La aceptación se usa para estar bien con aquello que esté presente, aunque ya te digo, esas sensaciones o esos pensamientos están presentes. Que tú te sientas bien, estén ahí, no los síntomas de la ansiedad, porque tu foco ya no está en ellos, tu foco está en tu vida y en las cosas que haces y valoras. Y luego él me decía también, y tengo que seguir haciendo mis cosas. Y bien, esto está bien, ¿no? Hay que seguir haciendo las cosas, como ya te digo, poner en foco en la vida. Pero como siempre es, ¿desde qué posición lo estás haciendo? Si lo estás haciendo desde esa posición de lucha, de resistencia, de no querer sentir, o desde esa posición de aceptación. Porque estar en esa posición de resistencia, de lucha o de resignación, o estar en esa posición de aceptación, ya te digo, cambia completamente las cosas. Mira, la aceptación es hacer también que tu vida sea más importante que los síntomas de la ansiedad. Tienes que hacer tu vida importante, hacer tu vida más grande que los síntomas de la ansiedad. Si haces esto, de verdad que es el camino correcto. Haz que tu vida sea más grande que los síntomas y sensaciones de la ansiedad. Seguramente habrás oído la frase, si tú cambias, todo cambia. Pues aquí con la ansiedad va a ser un poco distinto. Yo te digo que aunque nada cambie, ni las sensaciones, ni los pensamientos, o a veces son las circunstancias externas por las que estamos pasando, tu respuesta ante ellas es lo que cambia. Y como cambia esa respuesta, tú estás cambiando y estás afrontando la ansiedad de manera completamente diferente. Pero si tú quieres aceptar, ya te digo, con esta sensación de luchar, de que quiero que se vayan, lo que estás intentando decir o lo que estás diciendo a tu mente es tengo que dejar de sentir miedo para luego actuar. Y eso no es la aceptación. La aceptación también es esa acción serena, actúo aun sintiendo lo que estoy sintiendo, porque mi vida es más importante que todas estas sensaciones de la ansiedad y no voy a permitir que coarten aquello que yo quiero hacer. Aceptar también implica ese compromiso contigo mismo, de que vale, no te tiene que gustar todo lo que aparece, porque aceptar tampoco implica que lo que me gusten esos síntomas o esas sensaciones o esos pensamientos. No, aceptar tampoco es gustar. Muchas veces ya te digo que aceptamos cosas que no nos gustan, ¿no? Aceptar es tener ese compromiso contigo mismo de que aunque no te gusten cómo son las cosas o aquello que estás sintiendo, sí que puedes permitírtelas y no batallar más contra ellas. Es que es complicado de explicar, por eso, y también de llegar, porque por eso yo entiendo perfectamente pues este mensaje que ya te digo, lo podía haber hecho yo también. De hecho,
Yo se lo preguntaba también a mi psicóloga, ¿no? Porque costaba mucho, ¿no? Fíjate que aceptar es aprender a sentir lo que sientes, sentir aquello que sientes, lo que sea, ¿no? Pero trabajar en no tener ese miedo de sentirlo, ¿no? Es aprender a vivir de esa forma plena y consciente de todo lo que experimentas en la vida sin necesidad de luchar y de cambiarlo. Porque, como siempre te digo, no son los síntomas de la ansiedad el problema, no son los pensamientos de la ansiedad el problema, ni tampoco es la ansiedad el problema en sí, sino es lo que hacemos cuando la ansiedad aparece, es lo que hacemos con esos pensamientos y sensaciones cuando aparecen. Y lo que hacemos ahí es clave, por eso la aceptación yo creo que es clave, ¿no? Y es un concepto pues difícil de llegar y de entender, porque primero es contraintuitivo, es totalmente paradójico y es hacer algo completamente, digamos, que va en contra de nuestro instinto natural de querer hacer. Es más un soltar esfuerzo, soltar esa necesidad de que los síntomas desaparezcan para yo continuar con mi vida. Es ese hacer mi vida más grande y más importante que mi ansiedad y poner el foco en la vida, ¿no? En engancharte a la vida, como siempre digo. Por eso no confundas la aceptación con otras cosas. La aceptación no se logra haciendo, sino soltando, ni tampoco requiere esfuerzo, ni hay que buscar una eliminación de los síntomas. Y por supuesto tampoco aceptar es ignorar. Aceptar tampoco es ignorar aquello que pensamos, aquello que sentimos o aquello que está aconteciendo. Para nada. Mira, el ejemplo que te digo es como el cielo. Cuando tú miras al cielo no puedes ignorar las nubes. Las nubes están ahí, quieras o no. Pero ¿tú qué haces? Pues que eres consciente de que aunque mires al cielo y hay nubes, hay otras cosas también, que hay otras cosas ahí más importantes. Pues eso es lo que tienes que hacer. Cuando veas esos síntomas o esas sensaciones aparecer, haz que otras cosas sean también más importantes. No pongas esa hipervigilancia y ese foco en ellos. Sabes que no son peligrosos y que tu vida no está en peligro. Y simplemente permítelos estar, no para que desaparezcan, no para que se vayan, no te resignes a ellos tampoco, sino que te permitas sentir aquello que estés sintiendo en este momento, sin juicio, sin añadir más tensión. Y ya te digo, eso te va a permitir el dejar ese sufrimiento, ¿no? El sentir y no sufrir ansiedad, como digo en este canal, el pasar de ese sufrimiento al sentir de esa forma correcta para alcanzar esa paz, esa liberación que a nivel tanto físico como mental llegará cuando sueltes toda intención de hacer y cuando sueltes todo esfuerzo. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado a través de este comentario de Francisco, que yo creo que nos sirve a todos. Y ya te digo, hay que tener tiempo y tomar paciencia. A todos nos cuesta ese tiempo para aceptar la ansiedad. Y a mí me costó también y eso me generó un sufrimiento innecesario. Por eso siempre en este vídeo, en este canal, yo te intento pues dar lo que a mí me ha servido para acortarte a ti ese periodo de sufrimiento innecesario y que llegues a esa aceptación incondicional de la ansiedad. Que te aseguro que cuando la llegues y la consigues, que casi llega por sí sola con tu práctica, todo va a cambiar y vas a decir, vaya, esto era la vida, que esto es vivir una vida sin ansiedad. Así es como se vive, ¿no? Y como yo no he estado estos años pues viviendo realmente. Te aseguro que lo vas a conseguir, que estás aprendiendo, ¿no? Las herramientas y las habilidades para recuperarte la ansiedad y ser libre de una vez por todas. Bueno, pues déjame un comentario, un like si la información te gusta y como siempre pues te doy las gracias por ser miembro de esta comunidad y ver estos vídeos y este pequeño canal y nos vemos en próximos vídeos. Muchas gracias.